Hoy hemos leído una lectura, en la primera, que me ha recordado el hecho que más me ha impactado en los 2 o 3 últimos años. No el que más me ha impactado en un año, el que más me ha impactado en 2 o 3 años. Y antes, la cosa que más me había impactado fue que fui a dar una conferencia a Bolivia, a un grupo carismático, y tenía un problema grandísimo de una tendinitis que en un año no me habían logrado curar en el hospital y me producía unos terribles dolores al andar. Se me curó de golpe. Oró por mí una persona de golpe. Al día siguiente no tenía ya los dolores. Bien, desde ese hecho yo creo que lo que más me impactó es lo que os voy a contar ahora. Pero antes hay que leer un poquito de la primera lectura, que ha sido del Éxodo capítulo 34, del 29 en adelante. Hemos leído: cuando Moisés bajó de la montaña del Sinaí con las 2 tablas del testimonio en la mano, no sabía que tenía radiante la piel de la cara por haber hablado con el Señor. Aarón y todos los hijos de Israel vieron a Moisés con la piel de la cara radiante y no se atrevieron a acercarse a él. Más adelante dice: cuando terminó de hablar con ellos, los hijos de Israel, se cubrió la cara con un velo. Este pasaje siempre me había gustado mucho. Pues bien, hace algo más de un año, un día normal, no tocaba esta lectura. Habíamos leído sobre otros temas. Estaba yo sobre el altar preparando las cosas para el ofertorio y me vino un pensamiento a la mente, un pensamiento devoto que me pareció muy bonito. Pero era un pensamiento mío, yo no sentí en ese momento que viniera de Dios. El pensamiento era este, es un poco tonto también, pero bueno, así me vino y así lo cuento. Me vino este pensamiento. En las misas muy importantes de la catedral, cuando se celebra un gran pontifical, con 50 sacerdotes, diáconos, acólitos, incienso, música del órgano, el mayor boato posible para la gloria de Dios, sería muy bonito que cuando el obispo, después de comulgar, se recoge y después da la comunión pues a 7, 10 personas y acto seguido se purifica las manos y se va a la cátedra y se sienta. ¿Para qué? Para hacer la acción de gracias, para que todo el mundo, mientras el clero está administrando la comunión, los fieles están en la cola esperando el sacramento, otros van a sus bancos, mientras toda la catedral está en ese movimiento, se pudiera ver al obispo delante de todos, en el presbiterio, en la cátedra, recogido en la adoración de Jesús Eucaristía. Que el obispo se transformara en el ejemplo de lo que tenemos que hacer todos. Y se me ocurrió que 2 acólitos ya advertidos se acercarían ante él y cada uno por un extremo le pondría un velo sobre la cabeza, acordándome de este pasaje en que el rostro de Moisés estaba radiante por haber hablado con Dios. Pensé, aunque fue muy rápido todo durante el ofertorio, pensé, Moisés tenía cubierta la cara porque salía de él la luz y cegaba, molestaba los ojos de los que estaban alrededor. El obispo se cubriría el rostro no para que no saliera fuera la luz, sino al revés, para meterse él dentro a contemplar la luz interior de la Eucaristía.
No sería el velo para que no saliera la luz, sino para quedar claro que Él quiere cerrar todas las ventanas de la casa para concentrarse en la luz de Dios que está en la Eucaristía. Evidentemente, este era un pensamiento piadoso. No estoy diciendo que ningún obispo tenga que hacerlo, entre otras cosas porque sería muy llamativo y un poco causaría extrañeza. No está en ningún rito que se haga esto, pero el pensamiento me pareció bonito y dije, durante varios días no voy a meditar esto, lo voy a recordar, el velo de Moisés en unión a la Eucaristía. Pero he aquí que al día siguiente me dice una persona, le pedí permiso para contar esto: Padre, qué extraño que le ha pasado. Ayer durante la misa tuve una visión. ¿Así? Mire, pero no tiene ningún sentido. Ayer durante la misa le vi que tenía un velo sobre la cara que le caía, sobre la cabeza que le caía hasta los hombros. Era así lo que yo había imaginado. Y me decía, y era un velo como el de las novias, de esos semitransparentes. Así lo había imaginado yo. Y me dijo esta persona, pero ¿esto tiene algún sentido? Y entonces yo me podía haber callado y haberle dicho, vaya al psiquiatra, pero evidentemente no podía bromear con el tema. Le dije, sí, tiene un sentido, porque justamente ayer tuve este pensamiento devoto, con lo cual el que usted haya tenido esto significa que, aunque eran mis pensamientos, fue Dios el que me los dio. Ya antes de esta visión, de este episodio, de esta enseñanza que viene directamente de Dios, ya lo hacía, la acción de gracias. Pero desde entonces mucho más. Porque hay un canon en el Código de Derecho Canónico que dice que los sacerdotes, solo es obligatorio para los sacerdotes, pero es obligatorio para ellos. Dice, el sacerdote debe prepararse para celebrar la misa, debe dedicar un tiempo para preparar la misa y hacer acción de gracias después de la misa. Dice debe, el canon en latín, debe. De los fieles no dice nada, pero el sacerdote debe prepararse con un tiempo antes de celebrar la misa y debe hacer acción de gracias antes de la misa. Entonces, aquello fue un llamamiento a hacerlo mejor. Me acuerdo que cuando estaba en el seminario, vino una vez el nuncio. Él se quedó, 4 minutos haciendo acción de gracias y salió porque tenía que tomar un vuelo de vuelta a Madrid. Y entonces, pues el rector salió a despedirle y varios seminaristas también, y el nuncio se quedó 4 minutos hablando con los seminaristas antes de marcharse. Y yo dije, Señor, ¿qué hago? ¿Me quedo aquí en el banco contigo o voy a ver al nuncio? Claro, para un seminarista joven de 21 años, 22, ver al nuncio era algo importantísimo, no había visto nunca un nuncio. Pero dije, no, Señor, siempre hago 10 minutos, voy a hacer 10 minutos de acción de gracias, porque tú eres más importante que el legado de su santidad. Bien, lo que yo no sabía cuando hice ese pequeño sacrificio es que unos años después, siendo secretario del obispo, cenaría 2 veces con ese nuncio. Y posteriormente cenaría, incluso comería en nunciatura con otro nuncio, y después más veces. Es decir,
Dios da el 100 por 1. En aquella época me pareció que hice un sacrificio inmenso quedándome en la capilla con Jesús, Eucaristía, y sacrificando lo otro. Y Jesús me podría haber dicho, tranquilo, esto, hablar con 40 seminaristas y 4 minutos no es nada. Vas a estar tranquilamente 1 hora y media cenando con él la primera vez y se va a repetir más veces eso, pero no con 40. La última vez pues estábamos solamente 2 personas más. Entonces Dios siempre premia, siempre premia. ¿Cuánto tiempo hacer la acción de gracias? Insisto, los laicos que hagan lo que quieran, el sacerdote debe hacerla. Siempre lo tradicional ha sido hacer 10 minutos. Pero la cuestión de cuánto dura la Eucaristía, porque la Eucaristía no entra y se deshace al segundo, dura un tiempo. Yo se lo pregunté a varios médicos y obtuve respuestas totalmente dispares, pero sí que me quedó claro que 10 minutos seguro. Pero algunos decían que más. Y entonces leí una vez a una persona, no me acuerdo quién era, decía que era mística pero no era santa todavía, y le preguntó esta supuesta mística una vez a Jesús, Jesús, ¿cuánto duras dentro de mí hasta que desaparece la presencia eucarística? Y dice ella que le dijo, mientras tú no me sueltes de la mano, yo no te voy a soltar. Me pareció una respuesta perfecta, digna de Jesús. Me convenció totalmente, más que 8000 argumentos médicos o teológicos. Si Jesús ha hecho el milagro de la transustanciación, de cambiar una sustancia por otra, si ha hecho un segundo milagro de que eso quede oculto, manteniendo la misma apariencia de pan y de vino, y lo ha hecho solo porque quiere estar con nosotros, es muy lógico que, ya que ha hecho 2 milagros, porque son 2, la transformación y el ocultamiento, haga no ya un milagro, sino que dure un poco más, o mucho más. Así que incluso cuando uno sale de la iglesia y va por la calle, después de haber hecho la acción de gracias, puede seguir en una conversación o diciendo una ejaculatoria de vez en cuando. Lo que a mí me quedó muy claro a partir de ese episodio es la importancia tan grande que tiene. Esa imaginación que tuve, ese pensamiento, no digo que sea para hacerlo, es el espíritu lo que hay que hacer. Me encantó el texto desde la primera vez que lo leí de Éxodo 34. Siempre que Moisés entraba ante el Señor para hablar con él, se quitaba el velo hasta la salida. Al salir, comunicaba a los hijos de Israel lo que se le había mandado. Ellos veían la piel de la cara de Moisés radiante, radiante. Las personas, todas, que están delante del sagrario o de la custodia, adorándole, todos los días, un tiempo, aunque sea solo 1 hora, para algunas personas con mucho trabajo es muchísimo 1 hora, es un sacrificio muy grande. Su rostro está espiritualmente radiante. Es imposible estar delante de la Eucaristía adorándola sin que el rostro esté espiritualmente radiante. Eso de algún modo se nota. Así como hay personas que notamos la iniquidad que hay dentro, su agresividad, su oscuridad, su mirada oscura. Hay otras que la luz, el rostro despide una luz. Y eso lo han notado muchas personas, muchas personas. Así que debemos buscar esa luz de Dios. Muchas veces en la vida buscamos muchas cosas, muchas,
Pero si tenemos todo en la Eucaristía, todo. Allí está todo lo que necesitamos. Lo otro es la calderilla, una cosa que se superpone. Todo está allí. Y podemos estar como Moisés, pero con un mérito, el de no verlo. Tenía menos mérito el estar allí hablando cara a cara con Dios. Eso tenía menos mérito. Dichosos, dijo Jesús, aquellos que sin haber visto crean. Tienen más mérito, y más mérito todavía si uno está en la sequedad, en la aridez, en el desierto, no siente nada, pero allí persevera uno, hora, día tras día, 1 hora, al menos. ¿No habéis podido velar conmigo al menos 1 hora? Les dirá Jesús a los apóstoles. Pero bueno, hasta con media hora, indudablemente, de adoración al Santísimo, la persona está ante la luz de Dios. Está ante la luz. En la comunión está dentro el misterio. Nos transformamos en sagrarios. Se podría hacer, no hay que hacerlo, pero se podría hacer la genuflexión al pasar ante una persona que acaba de comulgar. Es un sagrario viviente. Entonces, este pasaje, meditadlo. Hablaba con Dios y su piel se volvía radiante. El velo también es símbolo de recogimiento. Hay que estar recogidos todo el día en la adoración a Dios. Este es el final de la vida espiritual. Pero, por supuesto que la acción de gracias es algo totalmente superior. Esa persona me dijo eso. En otro convento, o a lo mejor en este, otra persona me dijo: Padre, cuando usted dijo la fórmula de la consagración del cáliz, una luz bajó dentro del cáliz. En otro lugar, o a lo mejor en este, un señor que estaba allí me dijo: Padre, yo veo el rostro de Jesús en la Eucaristía. Eso me ha pasado en las iglesias en las que he tenido la suerte de servir a los fieles. Sí, Jesús está oculto, pero de vez en cuando Dios hace que las personas vean. Nada más que a partir de ahora todos nosotros nos hagamos conscientes. Los laicos, las mujeres casadas, os podéis aprovechar de ese canon dedicado a los sacerdotes. La preparación para la misa, la acción de gracias después de la misa. Momento único, Yo después de la misa, ya se lo digo a mis amigos, a las personas que me llaman para hablar conmigo, después de la misa no estoy para nadie. Puedes venirme a ver cuando quieras a lo largo del día. Me puedes llamar por la noche, pero el momento después de la misa, mientras dure la presencia eucarística, hasta que acabe la acción de gracias, no estoy para nadie, porque quiero estar cerradas las ventanas del alma solo para, como decía Santa Teresa de Jesús, me imagino que Jesús llama a la puerta de mi casa, le abro, entra y le atiendo. Con lo cual os animo, sé que tantos de vosotros hacéis muy bien la acción de gracias y la preparación a la misa, pero todavía más, yo ya lo hacía, y aún así el Señor como que me dijo, más, todavía te puedes preparar más, todavía puedes hacer mejor la acción de gracias.